Bueno, vamos a comenzar con la ecuación de la elipse con centro en el punto H, K. Bueno, primero hay que recordar de qué o en qué consiste la ecuación de la elipse con centro en el punto H, K. Recordemos que habíamos visto elipses donde su centro estaba en el origen, es decir, 0, 0. Al referirnos a elipses con H, K, su centro puede estar en cualquier punto de nuestro plano cartesiano. En este caso en cualquiera de los 4 cuadrantes. Es importante recordar que existen elipses tanto horizontales. Bueno, recordemos entonces que hay elipses horizontales donde su fórmula es igual a x menos h al cuadrado entre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado, todo esto es igual a 1. Pero también tenemos elipses verticales. En este caso la fórmula va a variar y sería x menos h al cuadrado dividido entre b al cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre a al cuadrado, todo esto es igual a 1. Bueno, vamos a comenzar a hacer las demostraciones y vamos a comenzar a demostrar la primera fórmula, que es la horizontal. Bueno, vamos a comenzar con la elipse horizontal en centro HK. Bueno, sabemos que es una elipse horizontal porque su eje mayor es perpendicular al eje Y paralelo al eje X. Cada uno de los semiejes tiene una distancia denominada de A, B y B. Tenemos dos puntos específicos llamados focos, el primer foco y el segundo foco, que están en el eje mayor. Ambos están a la misma distancia de nuestro centro. Las coordenadas del centro recordemos que es H, K. Por lo tanto, este punto, si nosotros prolongamos, representa a H. En este caso, también este punto representa a K. Si nosotros prolongamos el punto a partir del foco, esta tendría una distancia de H menos C. Y si prolongamos nuestro foco número 2, va a tener una distancia de H más C. Y a partir de esto nosotros podemos determinar nuestros focos. Y el primer foco tendría las coordenadas de H menos C, K. Y nuestro segundo foco tendría las coordenadas de H más C, K. Es importante recordar que nosotros, si tomamos de nuestra elipse un punto cualquiera, por ejemplo, si yo tomo P de X, Y, si yo lo tomo y a partir de esto yo prolongo una línea hacia el foco y otra hacia el otro foco, nos dice la siguiente propiedad, que de este punto fijo, la distancia del punto fijo al foco 1 más el punto fijo, su distancia al foco 2 es igual a 2A, lo cual nos va a servir para realizar la siguiente demostración. Es importante recordar que dentro de nuestra elipse nosotros formamos un triángulo rectángulo. Si nosotros lo sacamos y lo tenemos y anotamos sus medidas, tenemos que B, C y A. A partir de esto nosotros podemos deducir el teorema de Pitágoras, que esto es igual a A cuadrada, que es la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso nosotros vamos a ocupar C cuadrado y lo despejamos y nos quedaría C cuadrado es igual a A cuadrado menos B al cuadrado. Esto también nos va a ser de utilidad para más adelante. Para la demostración es importante recordar la fórmula de la distancia entre dos puntos, que nos dice que esto es igual a la raíz de x 2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo esto elevado al cuadrado. También es importante recordar nuestra propiedad mencionada antes, que la distancia desde un punto fijo al foco 1 más la distancia de un punto fijo al foco 2 es igual a 2A. También recordemos que decíamos que el foco 1, sus coordenadas eran H menos C, K, y que estaba a una distancia de un punto fijo que lo denominábamos
Px, y que nuestro foco 2 tenía sus coordenadas en h más c, k, y que también estaba a un mismo punto, que era x, y. A partir de esto nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula y vamos a sustituir la distancia entre dos puntos para ambas distancias. Entonces voy a reemplazar en la fórmula de la distancia entre dos puntos para ambos. Entonces recordemos que aquí tenemos x y tomamos nuestra x1, que es h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado, más tomemos nuestra x1, que vale h más c al cuadrado más y menos k, todo esto al cuadrado es igual a 2a. Ahora sí, a partir de esto lo que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros. Entonces, pues vamos a elevar a ambos al cuadrado. Y en el primer término nosotros podemos eliminar la raíz con el cuadrado. En nuestro segundo término lo vamos a dejar tal cual. Y ahora sí, lo vamos a reescribir y nos quedaría como x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Todo esto es igual, y vamos a desarrollar de este lado nuestro binomio al cuadrado. Recordemos que es un binomio al cuadrado, por lo tanto el primer término va a ser al cuadrado, entonces nos quedaría como 4a al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. En este caso nos quedaría como menos 4a, todo esto raíz de x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y el segundo término al cuadrado. Se va a anotar lo mismo de nuestra, pero sin la raíz. En este caso nos quedaría como x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Ahora sí, veamos que aquí tenemos y menos k al cuadrado y aquí también tenemos y menos k al cuadrado. Nosotros lo podemos eliminar y en este caso, a partir de ahora, vamos a desarrollar de este lado nuestro binomio al cuadrado. Entonces, bueno, aquí de este lado nos va a quedar como x al cuadrado menos 2xh menos 2xc más h al cuadrado más 2hc más c al cuadrado. Todo esto es igual a 4a al cuadrado menos 4a raíz de x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado, y desarrollamos lo siguiente, que nos quedaría como más x al cuadrado menos 2xh más 2xc más h al cuadrado menos 2hc más c al cuadrado. Veamos que podemos simplificar porque tenemos términos que son se pueden simplificar. Por ejemplo, veamos este x cuadrado con este x cuadrado, este menos 2xh con este menos 2xh, este h al cuadrado con h al cuadrado y c al cuadrado con c al cuadrado. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues también tenemos términos que aún son semejantes, como este 2x y el más 2xc. Entonces tenemos más menos 2xc, y este también se va a pasar como menos 2xc más 2hc, y tenemos otro más 2hc. Y ahora sí, este 4 al cuadrado lo vamos a pasar también de este lado con negativo, menos 4 al cuadrado, esto es igual a menos 4a, y dejamos a igual la raíz.
Bueno, vamos a comenzar y a partir de ahora vamos a dividir a ambos miembros, vamos a dividirlos entre -4. Todo entre -4. Entonces nos quedaría menos entre menos y 4 entre 4. Entonces aquí me quedaría positivo. Menos entre más me quedaría negativo, HC. Menos entre menos me da más y aquí me quedaría a cuadrado. Todo esto es igual a menos entre menos da más y me quedaría a. Y toda la raíz que es x menos h menos c al cuadrado más y menos k, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, a partir de que ya dividimos y simplificamos, vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de la otra vez. En este caso voy a elevar al cuadrado a ambos miembros. En este caso vemos que se formó aquí un trinomio cuadrado perfecto. En este caso nosotros lo vamos a desarrollar y al desarrollarlo me quedaría como x al cuadrado, c al cuadrado, más h al cuadrado, c al cuadrado, más a elevado a la cuarta, menos 2xhc al cuadrado, más 2xc al cuadrado, menos 2hca al cuadrado. Todo esto es igual y se va a elevar este primer término al cuadrado, me quedaría como a cuadrada y recordemos que la raíz con el cuadrado se van, por lo cual solamente vamos a escribir el término de adentro, que nos quedaría como x menos h menos c, todo esto elevado al cuadrado, más y menos k, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, a partir de ahora nosotros vamos a desarrollar de este lado. Entonces vamos a pasar tal cual el primer término y después vamos a desarrollar el segundo. Entonces veamos, bueno, me quedaría como x al cuadrado, c al cuadrado, más h al cuadrado, c al cuadrado, más a la cuarta, menos 2xhc al cuadrado, más 2xc al cuadrado, menos 2hc al cuadrado. Entonces multiplicamos este término por cada uno. En este caso, si nosotros lo vamos a desarrollar, nos quedaría de la siguiente manera. Como ya no me sobra espacio, lo voy a escribir aquí abajo. A al cuadrado es igual a y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado más x al cuadrado menos 2xh más 2xc más h al cuadrado menos 2hc más c al cuadrado. Ahora sí, ¿qué es lo que continúa después de haber desarrollado tanto el trinomio cuadrado perfecto como el binomio al cuadrado? Pues vamos a multiplicar este por cada uno de los que están aquí adentro. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, una vez desarrollado, vamos a aplicar la propiedad que habíamos dicho de c al cuadrado es igual a a cuadrado menos b al cuadrado, que partía acerca del teorema de Pitágoras. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a sustituir dentro de nuestras variables y nos quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado que multiplica al cuadrado menos b al cuadrado más h al cuadrado menos b al cuadrado más a la cuarta menos 2xh que multiplica al cuadrado menos b al cuadrado, tanto en el primer término y en el segundo me quedaría como y al cuadrado m al cuadrado menos 2ky m al cuadrado más k a la cuarta, m al cuadrado más x al cuadrado, m al cuadrado menos 2x, hm al cuadrado más h al cuadrado más m al cuadrado más c al cuadrado que multiplica al cuadrado menos
b al cuadrado. Ahora sí, a partir de esto, si nosotros simplificamos, nos quedaría de la siguiente manera: al realizar simplificaciones, b al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más h al cuadrado menos 2xh, y de este lado me quedaría como sumando a al cuadrado y al cuadrado menos 2xy más k al cuadrado, que todo esto va a ser igual a al cuadrado por b al cuadrado. Veamos que aquí estamos formando un trinomio, por lo cual este mismo nosotros lo podemos ordenar de la siguiente manera, lo cual nos quedaría como b al cuadrado x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado. Lo ordenamos como un trinomio cuadrado perfecto más a al cuadrado. Todo esto se va a pasar tal cual, igual, y me quedaría de la siguiente manera. Y ahora sí, a partir de esto nosotros lo podemos volver a reescribir y nos va a quedar de la siguiente manera. Sacamos el b y al ser un trinomio lo convertimos x menos h, todo esto al cuadrado, y del otro lado más a al cuadrado que multiplica a y menos k al cuadrado. Todo esto es igual a al cuadrado por b al cuadrado. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos dividir. ¿Qué vamos a dividir? Pues vamos a dividir cada uno entre a al cuadrado por b al cuadrado para poder simplificar aún más nuestra ecuación. Entonces, en el primer caso, veamos que si nosotros vamos a empezar a dividir, pues podemos eliminar este b al cuadrado, se va con este b al cuadrado, este a al cuadrado se va con este a al cuadrado, y recordemos que aquí ¿a cuánto equivaldría? Pues esto sería igual a 1. Entonces, al reescribirlo, a nosotros ¿cómo nos quedaría? Como x menos h al cuadrado, todo que divide entre a al cuadrado. Y del siguiente lado nos quedaría como y menos k al cuadrado, todo esto dividido entre b al cuadrado. Y ahora sí, hemos llegado a la fórmula de la elipse horizontal con origen en la coordenada h, k. Recordemos que los elementos de una elipse horizontal viene siendo el centro, que es en h, k, sus dos vértices, sus focos, sus extremos de eje menor y el eje mayor, que representa a 2a, y el eje focal, que representa a 2c, y el eje menor, que representa a 2b. También es importante mencionar que en nuestra elipse horizontal tenemos ciertos elementos y el vértice es en h más menos a, k, y el foco también es igual a h más menos c, k, y sus extremos del eje menor van a estar representados por h, k, ya sea más menos b. Y en su elipse vertical también encontramos que su vértice está representado por la letra h, k más menos a, dependiendo. El foco está representado por la letra h, k más menos c, y sus extremos del eje menor se representan por la coordenada de h más menos b, k. Y de manera general, estos son los elementos de la elipse con centro en h, k.